Estimados estudiantes, es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta presentación, debido a que el tiempo no es suficiente para que podamos ponernos de acuerdo y también debido a que hay muchos compañeros y compañeras que tienen dudas al respecto en cuanto a cómo será la presentación final de su anteproyecto protocolo de tesis. Em, de esta manera estaré dando las instrucciones para la presentación final, que como ustedes saben es su examen final. Ustedes no deben de entregar un examen, no van a presentar un examen en sí, no van a contestar un examen, sino que solo van a realizar esta presentación. Entonces, por eso mismo yo les pido su colaboración, su comprensión y su participación, porque es su evaluación final de curso. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues ya les decía anteriormente que primero que todo, pues van a tener ustedes un punteo final, que es su examen final, que ustedes realmente se están jugando los últimos puntos, tal como aparece en esta parte, pues el punteo final es una de las finalidades de la presentación de este anteproyecto. Eh, Al igual que evaluar al grupo de una manera individual, pero a través de una rúbrica educativa. ¿Qué significa esto? Ustedes van a tener a una persona encargada de evaluarles a través de una rúbrica con aspectos específicos que se les van a ser calificados durante ese día, que sería su presentación, también que sería de alguna manera el trabajo en grupo, si se logran poner de acuerdo. También les van a evaluar la fluidez verbal con la que ustedes expongan y también les van a evaluar el cumplimiento y el deseo de realizar la última actividad que van a tener en este semestre. Otra de las finalidades, pues lógicamente es escuchar la exposición de cada uno de ustedes como estudiantes. Y no solamente la exposición, sino también verlos físicamente en sus pantallas. Y al final, también pues presentar a las autoridades de la universidad los anteproyectos que como grupo ustedes han trabajado individualmente y que para mi punto de vista muy personal, pues tienen muy buenos temas. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sabemos que ya tenemos la autorización del doctor Juárez para la presentación, pero el tiempo en Zoom es muy corto y no queremos aburrir a las personas. Entonces solo tenemos autorizado de 10 a 11:30, aunque este 11:30 se va a extender lógicamente hasta 12, incluso un poquito más. Sin embargo, este es el tiempo en el cual disponemos. De tal manera, se decidió entonces solamente trabajar con la presentación de un tema y esto va a cambiar más adelante la agenda. Se va a realizar a través de Zoom. Vamos a tener los invitados que ustedes acordaron tener, que son algunos de los catedráticos. La persona encargada de la invitación será la persona de enviar la invitación directamente a los catedráticos que ustedes desean invitar. Asimismo, van a tener un evaluador, que ese evaluador es propuesto por mi persona y que, como les digo, él va a presenciar su exposición. Esta persona va a tomar al final de cuentas el punteo de cada uno de ustedes. Todos van a exponer. La duda que muchos tienen es que si solo va a exponer Miguel, que es el que va a presentar, nos va a prestar más bien el título de su tema para exponerlo eh, al final de cuentas, pero no se trata de que solo Miguel va a exponer, todos van a exponer y más adelante les voy a explicar cómo. Los pasos del proceso de la ejecución. Muy bien. Necesitamos, como les decía, una invitación. Hay una persona encargada de la invitación. También necesitamos un administrador de sesión de Zoom. Esta persona, ustedes la designan y si no, pues yo voy a hacerlo directamente debido a que me doy cuenta que todavía no se pueden organizar como grupo. También necesitamos un creador
o uno o varios creadores de la presentación en PowerPoint o en Prezi, según la creatividad de cada uno y según como quieran ustedes hacerlo. Entre más bonito, pues mejor. Pero si alguien quiere hacerlo sencillo, pues está bien. Puede ser, pero necesitamos uno o dos personas que se involucren en esta situación, en este proceso. También necesitamos una persona que haga la distribución de la agenda, es decir, que determine qué parte de la agenda va a exponer cada uno de ustedes, porque todos tenemos que exponer. Y al final también vamos a necesitar de todos ustedes como expositores. Esta es la invitación. Tentativamente esta era la invitación. Todavía hay que hacerle algunos cambios, pero la presento para aquellas personas que no están revisando el grupo de WhatsApp. También para aquellas personas que me he dado cuenta que no entran a clases o que probablemente se conectan, pero no están prestando atención. Y eso realmente me hizo tomar la decisión de enviarles esta presentación con las instrucciones. Entonces, para que todos estén mucho más factibles de escuchar este video, de tenerlo, si tienen dudas, volver a regresarlo. Por eso les estoy enviando este video, para que aquellos que todavía no han tenido el tiempo o la educación de poder conectarse y escuchar la clase, pues definitivamente ponerlos al día a través de este video con las instrucciones finales. Esta tentativamente vendría siendo la invitación, aunque me he estado comunicando con la compañera designada para la realización del diseño de la invitación y se van a hacer algunos pequeños cambios, pero tentativamente este es el diseño de la invitación. En cuanto a la administración de la sesión de Zoom, yo solicitaba que alguien voluntariamente fuera el administrador y que se encargara responsablemente de crear una cuenta para ese día. Recordemos que el Zoom no da mucho tiempo, pero si se hace una cuenta nueva, el Zoom permite 1 hora a hora y media si es la primera vez que la cuenta se utiliza y con la cantidad de personas que se va a trabajar. Por tal motivo, necesito que esa persona que vaya a tomar la administración de la sesión de Zoom de ese día, pues empiece ya a crear una nueva cuenta y también recordarles que se va a hacer una sesión de Zoom eh, porque no podemos trabajar con Meet debido a que no todos los invitados cuentan con un correo institucional que nos permita trabajarlo a través de Meet. Por eso se va a hacer una sesión de Zoom. Recordarles que la actividad se va a llamar webinar, que es como un seminario web que pues la Universidad Galileo está permitiendo utilizar este tipo de terminología para la presentación de proyectos finales cuando el curso así lo amerite. Les dejé también un link como el que están viendo acá en pantalla, se los dejé en el grupo de WhatsApp para que tomaran de referencia cómo hacer un webinar, para que todos puedan observar cómo va a ser nuestra actividad. Entiendo que muchos desconocen, no lo han hecho, es la primera vez que lo van a hacer, pero este es un ejemplo de los webinars que están trabajando en la Universidad Galileo, en la capital, y no solamente con catedráticos, sino con estudiantes. Entonces, por favor, les voy a estar mandando también las diapositivas para que puedan ingresar a este link o si no, búsquenlo en el grupo de WhatsApp. Acá dice, las personas encargadas deben aperturar una cuenta nueva para que nos permitan más de los 40 minutos que nos regala Zoom. Eso ya lo expliqué por tal motivo, pero sí, por favor, les pido que alguien voluntariamente pueda decir, bueno, yo voy a ser la administradora de la sesión.
Si no fuese así, pues voy a tener que designar a alguien yo directamente. Esta es la distribución de la agenda. La agenda va a cambiar. Le agradezco a Julie que ella fue la que ya distribuyó la agenda, pero en base a los dos temas que se iban a exponer. Sin embargo, como les comentaba, cambió la actividad acá. En la actividad ya va a ser diferente los puntos a tratar por el tiempo, porque no va a ser suficiente. Incluso aquí se distribuyó un tiempo tentativo de 10 minutos en cada actividad, pero considero que va a ser algo variante. Yo considero que no es necesario que abarquemos los 10 minutos dependiendo de cada una de las actividades. Sin embargo, les voy a distribuir, les voy a explicar más bien cada una de las actividades y qué es lo que tienen que hacer el responsable. Si ven acá, acá está vacío el espacio de los responsables porque ustedes voluntariamente, o en el caso de Julie, pues ella me podrá hacer favor de distribuir a quien le corresponde la exposición de cada una de estas actividades. Primero que todo, necesito que consideremos también que vamos a necesitar un moderador. Este moderador es la persona que se va a encargar de llevar o más bien marcar cada uno de los puntos de la agenda, ¿sí? Este moderador es el que va a llevar a cabo en sí el webinar, el que va a dirigir el webinar. Inicialmente él empieza hablando y pues lógicamente va a ir mencionando a la persona responsable de cada una de las actividades que acá aparecen en la agenda. Les pido de favor también que voluntariamente alguien se ofrezca como moderador. Y si no, le pido de favor entonces a Julie que se encargue de distribuir de nuevo tanto las actividades que acá aparecen como a esta persona que va a ser moderador, incluso las otras personas que se vayan a necesitar como encargadas de hacer la presentación. Muy bien, tenemos una bienvenida corta de 5 minutos máximo, pero no creo yo que se lleven 5 minutos, ¿verdad? Este responsable de dar la bienvenida tiene que ser conciso y mencionar de qué estamos realizando la actividad, el nombre de la actividad eh, y cuáles son los objetivos de este webinar que vamos a estar realizando con la presentación final del anteproyecto o protocolo de tesis que ustedes realizaron. Luego hay otra actividad que se llama oración. Lógicamente, cualquier actividad, en lo particular me gusta que sea orientada, independientemente del credo religioso que tengamos, que sea ofrecida a Dios para que salga exitosamente. Luego tenemos las palabras del docente del curso, que soy yo, y que me voy a encargar de extender el listado de los temas que ustedes han trabajado con nombre, apellido y el título de su tema, porque es muy valioso reconocer que todos ustedes tienen temas muy importantes de alta importancia investigativa que vale la pena mencionarles. Luego necesito otra persona que sea el responsable de la presentación de las autoridades y los invitados. Esta persona tiene que saber a quiénes invitó como catedráticos, quiénes son las autoridades que también están invitadas y también de la persona, que se comunique conmigo, este responsable de esta actividad, para yo darle el nombre de la persona que va a ser su evaluador, para que haga favor de leer también el currículum de esta persona que va a ser su evaluador ese día. Luego entramos ya de lleno con la introducción del tema. Recordarles que el tema que vamos a estar trabajando para la presentación y la exposición es el tema de Miguel. Y entonces aquí el responsable tiene que trabajar al respecto de la introducción de ese tema. Más adelante ya viene la explicación de qué es lo que van a hacer. Luego la definición del problema del mismo tema, que es el tema de Miguel.
Los objetivos. Para los objetivos necesito dos personas. Una persona que hable sobre el objetivo general y otra persona que hable sobre los objetivos específicos. Más adelante les voy a explicar qué van a decir. Luego el marco teórico, otra persona encargada, responsable del marco teórico. El método de investigación, el cronograma de las propuestas, que es lo que van a, ustedes a saber cómo se redacta el último día de clases, y el alcance de las competencias. Esta persona que se encargue de redactar el alcance de las competencias, yo me voy a encargar y más adelante también les voy a explicar a qué se refiere alcance de las competencias del curso. Luego tenemos un espacio para preguntas. En este espacio es el evaluador el que va a lanzar las preguntas. Tenemos 5 preguntas probables que el evaluador haga al azar. Y necesito entonces para responder a 5 personas encargadas. Estas 5 personas también se tienen que comunicar conmigo para que estén listas y sepan qué tipo de preguntas van a lanzar. Porque dependiendo de estas 5 personas, se va a jugar su punteo grupal. Pero la exposición que ustedes tengan en cada una de las actividades es su punteo individual. Luego necesito otra persona responsable de hablar sobre los logros del curso. Más adelante les voy a explicar a qué va a necesitar decir esta persona en su espacio de exposición. Luego vamos a tener un espacio para las autoridades que lógicamente pues vayan a tener que extender algunas palabras a ustedes como grupo y al final una última persona responsable que vaya a agradecer por la actividad y finalizarla, al igual que conjuntamente con el moderador. Así, entonces, bueno, así, de esta manera quedaría la agenda distribuida. Tomen nota, yo estaré enviándole a Julie los cambios que se hicieron de la agenda, debido a que el tiempo nos permite nada más hablar sobre un tema. Para la persona encargada que individualmente quiera ser una o dos o tres personas que quieran voluntariamente ser el creador de la presentación de PowerPoint, pues deben considerar tomar en cuenta también la agenda para cumplir el orden de la misma. Ahora les voy a dar un ejemplo. Van a decir, bueno, licenciada, ¿cómo vamos a hacer la presentación? Pues aquí viene el ejemplo. Primero que todo, necesitamos incluir en la presentación de PowerPoint o Prezi una portada o carátula. Aquí, que es el inicio de la presentación, debe de llevar el logo de la universidad, lógicamente, el nombre de la facultad, el nombre de la carrera, el semestre que ustedes están cursando, y pues esto es tentativo. Si de repente ustedes tuvieran una foto de ustedes como grupo, pues se adjunta. La lista la podemos obviar porque realmente es innecesaria. Pero pues si tuvieran una foto de repente en cursos anteriores o en alguna otra actividad ustedes tienen alguna foto de grupo, pues la pueden incluir. Si no, lo demás de aquí para arriba, por favor, debe de ser la introducción, la portada o la carátula con la que van a iniciar la presentación de PowerPoint o Prezi. Luego ya viene la introducción. ¿Qué van a escribir en la introducción? Muy bien, en la introducción deben de copiar literalmente la introducción del tema de Miguel. Debe ir completa, de una manera creativa, por favor. Ustedes, los creadores de la presentación en PowerPoint o en Prezi, deben de hacerlo de una manera creativa, con un fondo bonito, con imágenes incluso, con movimiento, para que no sea tediosa ver la presentación, así como la que estoy haciendo yo en este momento. Ojo, quien vaya a exponer la introducción debe de resumir propias palabras y no debe de dar lectura.
esto está prohibido. La introducción va a ir pegada en la presentación de PowerPoint, tal y como la redactó Miguel. Pero la persona que vaya a exponer esto lo debe de resumir con sus propias palabras. Es decir, que vaya a hablar sobre la introducción, que se involucre sobre el tema, que sepa de lo que se está hablando, no solamente dar lectura, porque si da lectura, obviamente su punto individual va a ser 0. Se los digo de una vez. Luego viene la definición del problema. La definición del problema, para los que vayan a insertar la diapositiva, debe ir completa, de forma creativa. De nuevo les digo, que en la presentación vaya la escritura de la definición del problema tal y como lo presentó Miguel. Pero pónganle un fondo bonito, pónganle movimiento, pónganle algo creativo que le permita no ser tediosa. Y la persona quien vaya a exponer, porque tiene que ser otra persona según la agenda, quien vaya a exponer la definición del problema, no debe leer la definición. Se los vuelvo a repetir. Lo que tiene que hacer es resumir. Usted lea la definición, la resume con sus propias palabras y ese día la expone. Porque si lee la definición tal y como aparece descrita en la diapositiva, va a tener un 0 como exposición individual. Luego vienen los objetivos. En la siguiente diapositiva debe de insertar el objetivo. Debe de insertar, perdón, aquí dice el objetivo específico, pero es el objetivo, perdón, aquí no va. El objetivo general, tal y como se redactó. Este es el general. Primero, en una diapositiva va solo el objetivo general. El general tal y como lo redactó Miguel en su trabajo. La persona que va a exponer el objetivo debe de analizar las partes del objetivo. Esta persona va a tener que decir cuál es el verbo y todos los demás componentes que permiten redactar un objetivo general. Yo creo que se van a remontar al tiempo en el que se les explicó cuáles son las partes del objetivo, cómo se redacta un objetivo y van a tener que hablar sobre los componentes. ¿Sí? No solamente leer el objetivo general y punto y se acabó, no. Esta persona encargada, esta persona que va a exponer sobre el objetivo, debe de describir las partes que lo componen. Es decir, el verbo, los conectivos lógicos, la actividad, en sí desglosar el objetivo. Lo mismo vamos a hacer con los objetivos específicos. En la diapositiva se van a insertar los 3 objetivos específicos tal y como aparecen, de una manera creativa, con un fondo bonito, con movimiento, etc. Y la persona que va a exponer los 3 objetivos específicos, lo mismo, debe explicar las partes y el porqué de cada uno de ellos. Es decir, estos objetivos específicos colaboran a la ejecución del objetivo general. Recuérdense que cada uno de los objetivos específicos son 3 actividades que procuran el cumplimiento del objetivo general. Así que la persona que vaya a exponer los objetivos específicos no solamente debe de darle lectura a los objetivos específicos, sino explicarlos. Luego viene el marco teórico. La persona que vaya, bueno, primero que todo, vamos a recordarles que el marco teórico son 5 tesis nacionales, 5 internacionales y 5 referencias bibliográficas. La persona que expone debe explicar que son 5 de cada una de estas, pero que por el tiempo solo va a dar lectura a 2. Fíjense bien, por eso les estoy facilitando estas instrucciones, por eso les estoy facilitando esta explicación, este video, para que ustedes
lo detengan y cuando ya sepan qué le va a corresponder exponer a cada uno de ellos, vayan directamente a esta parte de que le corresponde, que le interesa saber cómo lo va a exponer. Entonces, solo va a dar lectura a 2, ¿sí? Primero explica que son 5, pero que por el tiempo solo va a dar lectura a 2 y debe buscar las más interesantes en relación al tema, ¿sí? Esta persona encargada de la lectura del marco teórico sí la va a tener que leer. Va a tener que leer el nombre del libro, el nombre del autor, el nombre de la editorial, la fecha, la referencia, las páginas en donde se encuentra y comentar que esa tesis es en relación al tema principal de la investigación. Sin embargo, solo son 2, entonces el tiempo se acorta. Entonces, traten de dar lectura, pero de una manera explicando por qué es las 2 más interesantes. 2 tesis nacionales, por favor. 2 tesis nacionales, 2 tesis internacionales y 2 referencias bibliográficas. O sea, en total vendrían siendo 6. 2 de cada una de las que aparecen en el marco teórico. Luego viene el método de investigación. El método de investigación, en la diapositiva debe ir primero el cuadro de los participantes. Una diapositiva con el cuadro de los participantes. Otra diapositiva con el tipo de investigación, tal y como lo redactó Miguel en su trabajo. Y otra diapositiva con el tipo de experimento, tal y como lo redactó Miguel en su trabajo. La persona que expone el método de investigación debe explicar el total de los participantes y por qué se eligieron. Se pone de acuerdo, habla con Miguel y le pregunta a Miguel, bueno, Miguel, ¿por qué elegiste esos participantes? ¿En qué te beneficia? ¿Cuál es tu aporte? Etcétera, etcétera. Explica. No solamente lee el cuadro, sino explica. Luego debe exponer qué tipo de investigación, según Miguel, está realizando para su investigación y el por qué. Habla con Miguel y de una manera creativa, con su propio lenguaje, lo dice. No lee la diapositiva, sino que explica por qué se está haciendo este tipo de investigación. Lo mismo que el tipo de experimento. ¿Por qué? ¿Sí? No lee lo que va a aparecer en la diapositiva, las líneas que aparecen en la diapositiva, no lo lee, sino lo explica de una manera con sus propias palabras, diciendo qué tipo de experimento es y por qué, según el estudiante que realizó el tema. Luego viene el cronograma. En la diapositiva debe insertar la tabla del cronograma tal cual. La diapositiva solamente inserta la tabla con el cronograma y ahí se va, simplemente. Siempre pone un fondo bonito, siempre pone un movimiento, imágenes. Creativo, por favor, la persona que vaya a hacer la diapositiva. Y la persona que va a exponer sobre el cronograma deberá describir las actividades que se van a realizar y el por qué. Es decir, lo mismo, dar una explicación de dichas actividades y el por qué. Va y le pregunta a Miguel, bueno, ¿y por qué vas a hacer estas actividades en tu cronograma? Miguel, y ya. Este cronograma ustedes todavía no lo han hecho, pero ya pronto van a tener la explicación en la clase. Luego vienen los alcances de la competencia del curso. En la diapositiva solo se inserta esto, por favor. Esto que aparece acá, en este cuadrito, es la competencia general del curso. Aparece en su programa, al inicio del semestre se presentó.
Y la persona que va a exponer, bueno, en este caso las competencias del curso, pues se tiene que prácticamente leer la competencia general. Luego tenemos el espacio para las preguntas. En la diapositiva debe insertarse un fondo determinado para marcar este espacio. Sí debe de estar en la diapositiva, ¿verdad? Ustedes ponen una imagen, un fondo, un movimiento creativo y el moderador debe mencionar al evaluador, quien tendrá a bien lanzar las preguntas correspondientes. En este caso, en la diapositiva se genera que es el espacio para las preguntas y en este momento el moderador llama al evaluador para que lance las preguntas correspondientes. En esta les puse una nota donde les decía que van a ser 5 preguntas, las cuales deben estar respondidas por esas 5 personas que ustedes van a designar como responsables para responder a esas 5 preguntas. Las personas responsables deben de estar de acuerdo en el orden para dar la respuesta. Estas 5 personas tienen que hablarse unas con otras para estudiar las respuestas, para determinar qué respuestas van a dar cada uno de ustedes. Ustedes deben elegir a esas 5 personas responsables porque de ellas depende su nota grupal. Luego, los logros del curso, hay una diapositiva también con la enumeración de los logros alcanzados durante el curso. La persona encargada de exponer debe de ser creativa y presentar una lista con 3 logros como mínimo que usted haya alcanzado en este curso. Es decir, si un logro fue poder trabajar en grupo, pues escríbalo. De una manera creativa lo describe. Si un logro fue que usted aprendió a conocer cuál es el formato de un anteproyecto o protocolo de tesis, pues de una manera creativa lo describe. Y esta persona encargada le manda la descripción de esos 3 logros a la persona encargada que va a insertar la diapositiva. Debe enumerarlos y explicar el porqué de cada logro. Es decir, bueno, yo logré aprender a redactar de una manera más concisa, más aplicada a lo que es una investigación. ¿Y por qué? Usted escribe por qué, o sea, explica por qué. ¿Por qué? Pues aprendimos de conectivos lógicos, aprendimos del orden, de las palabras, del uso del vocablo referente a mi profesión, palabras técnicas, etcétera, etcétera. Explica. Luego viene un espacio para las palabras. En la diapositiva debe indicarse que hay un espacio para que pues quien quiera dar unas palabras, ya sean los catedráticos o las autoridades, pues es su tiempo. Ese es el momento. Y el moderador lo tiene que mencionar. Aquí el moderador se encarga de mencionar para dar el espacio a cada uno de los catedráticos o las autoridades que quieran hablar. Y pues debe de insertarse una imagen creativa, ¿verdad? En la diapositiva. Al final, la última presentación o diapositiva sería los agradecimientos. La persona encargada de los agradecimientos, después de haber repartido en su agenda quién va a ser la persona, tiene que hacerlo de una manera creativa, extender las gracias a cada uno de los participantes e invitados, y la diapositiva pues queda a criterio de quien diseñe. Lo mismo le digo, es la creatividad de la persona que está diseñando la presentación de PowerPoint. Con eso terminamos nuestras diapositivas. Creo que ya está la explicación de qué es lo que cada uno de ustedes tiene que hacer. Y solamente nos quedaría que ustedes determinen quiénes van a ser los responsables de todas estas actividades. ¿Quiénes van a ser los responsables de cada una de la explicación? ¿Quién va a ser el moderador? ¿Quién va a realizar la presentación de PowerPoint o Prezi? ¿Y quién va a ser el encargado de aperturar la cuenta
ese día para el Zoom. Espero yo poder haber dado cada una de las explicaciones, cada una de las dudas que ustedes tengan, aclararlas y que puedan entender, sobre todo, que se involucren porque es la última actividad, porque no tienen examen final. El examen es esto. Entonces necesito que todos se involucren para que entiendan cómo va a ser la actividad. Quizás no hayan hecho nunca un webinar, pero por eso vean, busquen links. Les he facilitado el link para que te tomen una idea cómo se hace este tipo de actividades. También pedirles de favor que se organicen ustedes. Yo creo que ustedes ya están en una etapa profesional, en donde no se está trabajando con un grupo de estudiantes de tercero básico, de quinto bachillerato. Están en una etapa profesional donde creo y considero que se pueden poner de acuerdo muy fácilmente. La presentación en físico tiene que ser bien hecha, o sea, es decir, el evaluador también va a tomar en cuenta uno de los rubros para su punteo es su presentación física. Si ustedes se ponen de acuerdo, quieren salir con su uniforme, quieren salir o con formal, saco, corbata para los caballeros, vestido para las damas. Si ustedes quieren, se organizan, pero como grupo salgan iguales, no unos de una manera y otros de otra manera. Traten de tener uniformidad en su vestimenta. También les recuerdo que sí van a necesitar prender la cámara. Así que procuren ese tiempo, esas 2 horas de estar tranquilos en un lugar, sentaditos, con su computadora, con su teléfono, pero que puedan ustedes encender su cámara, no que no haya ruido alrededor de ustedes, porque cuando vayan a exponer, se necesita que se les escuche lo que van a exponer, que se les vea también físicamente. Todo el tiempo en el webinar tienen que tener encendida la cámara. Es bien importante mencionar esto porque es parte del punteo que van a tener ustedes de su evaluador. Si tuvieran alguna otra duda, por favor, hacérmela llegar al grupo a través de un audio porque yo muchas veces no entiendo lo que me escriben, pero espero poder haber aclarado todas las dudas y que finalmente podamos ponernos de acuerdo con esta actividad. Este domingo 22 es el último día de clases. Por tal motivo, considero que ya no vamos a poder reunirnos. Sin embargo, si alguno de ustedes quiere reunirse conmigo a través de un Zoom, lo podemos hacer. Si ustedes consideran y me regalan el siguiente domingo 29 en el horario de clases, nos podemos volver a reunir para hacer ya un pequeño ensayo. Pero sí necesito que se organicen todos y que ya determinen el día, la hora para poder reunirnos y hacer un pequeño ensayo al respecto de esta presentación final. Les agradezco su atención. Espero verlos en la próxima clase.